Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010, Las guerras de los dioses y los hombres. Estamos ya casi llegando al final de la lectura de este libro y la última parte, Zecharia Sitchin nos está aclarando, como colocándonos en el contexto histórico en el que se movió ese personaje bíblico llamado Abraham. ¿Por qué? Porque Zecharia Sitchin nos dice que ese personaje Abraham tuvo una participación activa en los hechos que dieron fin a esa civilización sumeria, en algunos acontecimientos. Por ejemplo, la eliminación de esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Son hechos que están en la Biblia, ¿no? Dice que dos personajes llegaron donde estaba Abraham, o tres personajes, y le dijeron que iban a arrasar con algunas ciudades. Y entonces dice Zecharia Sitchin que eso fue ya en la época del último rey de la ciudad de Ur, de donde salió Abraham para Harán, al norte, como les dije antes. Dice, creemos que es en esta época en la que hay que buscar al Abraham histórico. Pues como mostraremos, el relato de Abraham se entremezcla con el de la caída de Ur, capital imperial. Y sus días fueron los últimos días de Sumer, esa gran civilización sumeria, ¿no? Que desapareció, fue barrida de la tierra por un ataque nuclear de los mismos Anunnaki. Un ataque nuclear que se salió del control. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, con el descrédito de la hipótesis de que Anrafel, un rey ya mencionado en la Biblia, es el mismo que Hammurabi. Esa hipótesis la levantó un experto y aparecieron otras informaciones que dejaban en descrédito esa hipótesis de que Anrafel era Hammurabi. Por eso dice Zecharia Sitchin, con el descrédito de la hipótesis Anrafel Hammurabi, la verificación de la época de Abraham se convirtió en una refriega entre esos expertos europeos, estadounidenses. Se convirtió en una refriega. La verificación de la época de Abraham se convirtió en una gran discusión entre esos expertos, en la que algunos sugerían fechas tan tardías que hacían del primer patriarca un descendiente de los últimos reyes de Israel. O sea, una contradicción, como que Abraham vino después de esos reyes de Israel, ya cuando Israel estaba formado. Sin embargo, la Biblia nos dice que era uno de los patriarcas, o sea, uno de los como pilares de ese pueblo hebreo, pero él era de Mesopotamia, era sumerio. Entonces Zecharia Sitchin, frente a estas discusiones de estos expertos, como él les llama, siempre los cuestiona y dice Zecharia Sitchin, pero las fechas exactas de su tiempo y de los acontecimientos no precisan de lucubración alguna, y de ningún tipo de discusión extrema. La información nos la proporciona la misma Biblia. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar estas palabras bíblicas como veraces, que son verdaderas. Los cálculos cronológicos son sorprendentemente simples. Dice Zecharia Sitchin, mi punto de vista, mi punto de arranque es el año 963 a.C. Recuérdense que la discusión era por las fechas en las que se mueve Abraham, ¿no? ¿En qué fecha sería? ¿En fecha de tal o cual rey? Zecharia Sitchin entonces lanza su propia teoría. Dice, mi punto de arranque es el 963 a.C., año en el cual se cree que Salomón asumió la realeza en Jerusalén. El libro de los Reyes en el Antiguo Testamento
inequívocamente dice que Salomón comenzó la construcción del templo de Yahvé en Jerusalén en el 4º año de su reinado, terminándolo en el 11º año. Ustedes ven cómo se repite la misma cuestión, ¿no? A los reyes en Sumeria, Mesopotamia, se mataban, ¿no? Se preocupaban demasiado por levantarle una residencia al Anunnaki, al que ellos le llamaban de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque si el tipo residía en esa ciudad donde estaba ese rey, era una gran garantía, primero de garantía económica, la ciudad prosperaba, había mucho comercio, y la ciudad también se desarrollaba a nivel de defensa, porque era una región muy conflictiva, de guerras y cuestiones por ahí. Entonces la presencia de ese señor les garantizaba tecnología, les garantizaba avance civilizatorio, desarrollo como ciudad. Por eso se preocupaban tanto en cuando llegaba el rey, tomaba el poder, se preocupaba en levantarle un edificio nuevo a ese Anunnaki que llamaba de Dios, o un nuevo templo, como le decían los terrestres, y le suplicaban que viniera a vivir en su residencia, que se mudara ahí y que se quedara ahí, con tanta garantía que le daba la presencia de esos personajes, a esos reyes ahí en su territorio. Y fíjense que aquí entonces el Salomón y el David y otros reyes también hacen igual que los reyes mesopotámicos, pidiéndole, preocupándose por levantarle el templo, o sea, la residencia de Yahvé, ahí en Jerusalén, porque Yahvé era uno de ellos. Es la misma actitud de esos reyes, ¿no? Con esos señores que llamaban de Dios. En este caso es tal Yahvé. Entonces la preocupación de ellos por levantar el templo cuando llegan al poder, tienen recursos. ¿Ves cómo se repite? Son las mismas personas en el Antiguo Testamento, en las tablillas sumerias, son los mismos Anunnaki. Pasa que el biblista o los biblistas manipularon mucho y nos intentan dar a entender que solo hay uno de ellos, quedó, que es el tal Yahvé. ¿Por qué? Porque se implantó la ideología del monoteísmo, solo un Dios. Pero los textos bíblicos contradicen esa ideología que se fue desarrollando y manipuló mucho los textos bíblicos. Entonces Salomón repite lo mismo que otros reyes. Preocupación por levantarle la residencia o el templo a Yahvé ahí en Jerusalén. En el libro primero de Reyes, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, verso 1, se afirma también que sucedió 480 años después de la salida de los hijos de Israel de las tierras de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, que comenzó la construcción de la casa de Yahvé. Le dicen la casa de Yahvé, era así mismo la residencia del Anunnaki, o el templo, como dirán, sentido religioso. La construcción de la casa de Yahvé, con mayúsculas. Esta afirmación viene apoyada con una ligera diferencia por la tradición sacerdotal que afirma, en la Biblia los expertos han descubierto que algunos escritos tienen influencia de distintas tradiciones que influenciaron esos textos. Por ejemplo, la tradición yavista es una que hace mucho énfasis en ese tal Dios Yahvé. La tradición sacerdotal es otra, ¿no? Que son como los sumos sacerdotes los que van dirigiendo todo ese proceso histórico de escrituras y cosas. Por eso habla aquí de la tradición sacerdotal que afirma que hubo 12 generaciones sacerdotales de 40 años cada una, desde el Éxodo hasta el tiempo en que Azarías ejerció el sacerdocio en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Libro primero de las Crónicas, capítulo 5, versículo 36. Eso está en el Antiguo Testamento. Estos libros de Secharia dicen siempre, bueno, que ustedes los que van siguiendo los vídeos tengan a mano una Biblia
por lo menos, y un mapa para que vayan ubicándose en los lugares y en los textos que se mencionan, que no le cuesta nada. Yo le estoy haciendo la lectura de estos libros y ustedes pueden hacer el esfuerzo de tener una Biblia al lado y un mapa para que se vayan ubicando, o sea, para que tengan mejor entendimiento de estas lecturas. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, ambas fuentes, o sea, el libro primero de las Crónicas como el libro primero de Reyes, coinciden en el transcurso de 480 años. Con esta diferencia, en una se cuenta desde el comienzo de la construcción del templo, 960 a.C., y la otra desde su terminación en 953 a.C., que es cuando pudieron comenzar los servicios sacerdotales. Esto nos permite situar el éxodo israelita de Egipto bien en el 1440 o en el 1433 a.C. Y creo, dice Zecharia Sitchin, que esta última es la fecha que ofrece una mejor sincronización con otros acontecimientos. Basándose en los conocimientos acumulados hasta comienzos del siglo XX, los egiptólogos, la gente que estudia la cultura antigua egipcia, los egiptólogos, si fuera los sumeriólogos, fueran los que estudian la cultura antigua sumeria, si fueran los asiriólogos, estudian la cultura antigua asiria, para que entienda mejor, Dice, basándose en los conocimientos acumulados hasta comienzos del siglo XX, los egiptólogos y los eruditos bíblicos, aquella gente que se especializa en estudiar la Biblia, ¿no? Sabe el hebreo antiguo y esos idiomas antiguos, llegaron entonces a la conclusión de que el éxodo tuvo lugar ciertamente a mediados del siglo XV a.C. Pero más tarde el peso de la opinión especializada cambió. Ya no era el siglo XV, sino el siglo XIII a.C., debido a que parecía encajar mejor con la datación arqueológica de diversos lugares cananeos, en línea con los datos bíblicos de la conquista de Canaán por parte de los israelitas. Entonces tenemos dos fuentes de comprobación, que son los textos que estudian los egiptólogos y los eruditos bíblicos, pero también hay otra fuente, que es la fuente del arqueólogo, que va a esos lugares donde estaban situadas esas ciudades que se mencionan en el texto bíblico, y con el trabajo arqueológico, analizando piezas, desenterrando piezas, llegan a conclusiones distintas a las que llegaron los eruditos bíblicos, leyendo solamente los textos. Entonces la fuente arqueológica puede decir una cosa y la fuente textual, bíblica, puede decir otra. A eso que se está refiriendo Zecharia Sitchin, ¿no? Los egiptólogos y los eruditos bíblicos llegan a una conclusión, pero los arqueólogos llegan a otra conclusión sobre el mismo tema. Sin embargo, dice Zecharia Sitchin, esta nueva datación no fue aceptada unánimemente. La ciudad más importante que se conquistó fue Jericó. Está hablando de ese éxodo cuando viene el pueblo de Israel desde Egipto hacia Canaán, conquistando, ¿no? Acabando con todos esos pueblos que ya existían en esa región, arrasándolos, quemándolos, exterminándolos. A eso que se está refiriendo Zecharia Sitchin, no es nada agradable. Hasta la conquista de Canaán, territorios que ya estaban ocupados por diferentes tribus. Y esos son los territorios que el tal Yahvé le promete. Entonces, para que vean las contradicciones de ese tal Yahvé, Dios del universo, dicen las religiones, pero entonces le promete a un pueblo que no tiene nada, que le va a dar tierra de otros pueblos. Y llega y los manda y los estrena militarmente para que hagan matanzas y arrasen con todo, tierra arrasada. ¿Qué Dios es ese? ¿Qué promesas son esas? Pura manipulación de los textos bíblicos, ¿no?
Y esas explicaciones nunca nos las dan, sino que nos hablan de las hazañas de ese pueblo llamado Israel, y que Moisés y después Josué arrasaban y luchaban y que Dios los ayudaba. Eso era horrible lo que hacían, ¿no? En todo el nombre de Yahvé. Dice, y sigue diciendo Zecharia Sitchin que la ciudad más importante que se conquistó a la llegada de esa gente de Egipto, guiados por Yahvé y entrenados militarmente por él, una de las principales fue Jericó. Y uno de los más eminentes arqueólogos que excavó las ruinas de Jericó, llamado K.M. Kenyon, llegó a la conclusión de que su destrucción tuvo lugar hacia el 1560 a.C., bastante antes de los acontecimientos bíblicos. Por otra parte, el principal arqueólogo de Jericó, un tal J. Garston, en su libro llamado La historia de Jericó, sostenía que las evidencias apuntaban a que su conquista tuvo lugar en algún momento entre 1400 y 1385 a.C. O sea, estos dos arqueólogos se contradicen a nivel de las fechas. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, si le sumamos a esto los 40 años de andanzas israelitas por el desierto, tras la salida de Egipto, nos encontramos con que tanto él como otros han encontrado pruebas, tanto este arqueólogo investigador, Garstan, han encontrado pruebas que apoyan la idea de un éxodo fechado en algún punto entre 1440 y 1445 a.C., lapso temporal que coincide con nuestra propuesta de 1433 a.C. Esa es la propuesta de Zecharia Sitchin. Acuérdense que Zecharia Sitchin también es un investigador, el antropólogo, el estudioso de esas culturas antiguas, conocía idiomas sumerios, la gramática de la escritura cuneiforme, conocía el hebreo antiguo, se crió allá en Jerusalén, en lo que hoy es Israel, estudió ya desde joven, se dedicó, se sentía judío. Durante más de un siglo, los expertos han estado buscando también en las crónicas egipcias, y ahora van a otras fuentes para confirmar esos textos bíblicos, además de los descubrimientos arqueológicos y los textos bíblicos, se procuran otras fuentes que mencionan los mismos hechos del Éxodo y se van entonces a fuentes egipcias. Durante más de un siglo, los expertos han estado buscando también en las crónicas egipcias existentes una pista egipcia sobre el Éxodo, ya se menciona en la Biblia, y su datación, o sea, su fecha, cuándo sucedió. Las únicas referencias aparentes se han encontrado en los escritos de Manetón, un antiguo sacerdote egipcio al que se le encomendó que escribiera la historia antigua de Egipto. Y hablaba ya hasta de los Anunnaki, y menciona algo de un pueblo que salió de Egipto. Y a ese Manetón lo menciona un escritor judío de la época del Imperio Romano llamado Flavio Josefo, que mencionando a Manetón dice, en un libro que él escribió contra Apión, a ese Flavio Josefo lo acusaba Platón de que él manipulaba textos y de que, procurando justificar la existencia de ese pueblo llamado Israel a la que Flavio Josefo pertenecía, manipulaban textos antiguos y se colocaban ellos como protagonistas de algunos textos antiguos, y Platón le decía que eso no era cierto. Según citando a Manetón, según lo cita Flavio Josefo en su obra llamada Contra Apión, Manetón decía que, abre comillas, después de que las bocanadas del disgusto de Dios destrozaran Egipto, un faraón llamado Toumosis negoció con el pueblo pastor. Manetón le llama a este pueblo pastor con el que negoció ese faraón llamado Toumosis. El pueblo del este,
o sea, al este de Egipto. Miren el mapa. ¿Qué queda al este de Egipto? Queda Canaán, quedan esos territorios de Siria, de Palestina, del Líbano. Eso es el este de Egipto. También queda Arabia al este de Egipto, ¿no? Entonces dice que Flavio Josefo, que Manetón escribió, un faraón llamado Toumosis negoció con el pueblo pastor. Ese pueblo residía en Egipto, pero se nota que no era egipcio, porque ya el mismo Manetón lo designa como el pueblo pastor, o sea que parece que se dedicaban a la cría de ovejas o ganado, lo que fuera, el pueblo pastor. No es nada extraño, señor, es como en los tiempos más de los años 70, 60, por ahí, a muchos países de Latinoamérica llegaron muchos emigrantes de, de Japón, llegaron muchos emigrantes de por ahí de Turquía, del Líbano, y se instalaron en muchos países nuestros y de América Latina. Y la gente los reconocía como gente que le gustaba mucho dedicarse al comercio, la gente del comercio, le decían en algunos países, los comerciantes libaneses o turcos o árabes, le decían, los comerciantes árabes. Pues lo mismo que en esa época, ¿no? Y la gente distinguía a esa gente, eran gente normales, pero se distinguían por esas actividades. ¿Sí? Los árabes comerciantes, Entonces es lo mismo que se está diciendo aquí, el pueblo pastor y el pueblo del este, para que evacuaran Egipto, porque habían llegado del este de Egipto. Ese Toumosis, faraón, negoció, o sea, no los forzó, negoció con ellos, con el pueblo pastor, para que evacuaran Egipto. La razón no la dice. ¿Por qué quería que se fueran de Egipto? Para que evacuaran Egipto y fueran donde quisieran sin ser molestados, pero fuera de Egipto. Más tarde, este pueblo partiría y atravesaría el desierto, abre comillas de nuevo, y construyeron una ciudad en un país que llaman ahora Judea, y le dieron el nombre de Jerusalén. Eso dice Flavio Josefo, que él encontró en los textos de Manetón. Que Flavio Josefo estuviera manipulando esos textos de Manetón para adaptarlos y justificar que ese pueblo pastor es el mismo pueblo israelita, eso uno tiene que tomarlo en cuenta, porque ya se hacía esa manipulación de textos antiguos. Y los judíos son expertos en eso. Hasta el día de hoy esa gente que está arrasando con Gaza y mandándole bombas a niños y niñas y quemando, arrasando, tierra arrasada, para que los gazatíes tengan que salirse, irse a donde le dé la gana por ahí, pero fuera de Gaza. Esa gente cree que ellos son, porque se le enseña así desde pequeño, que ellos son aquel pueblo elegido del Antiguo Testamento y que pueden entonces hacer lo que le dé la gana, porque esos territorios eran de ellos. Ellos simplemente han vuelto a los territorios que antiguamente eran de ellos, que se los dio Dios. ¿Ve? Pero esa gente no son aquellos. Esa gente llegaron en 1946 de diferentes países, sobre todo de Rusia y de Europa. Son blancos, caucásicos. Por eso son racistas hasta el extremo. Odian a los palestinos, a los árabes. No se sienten de esa raza. Y por eso están robando y robando territorio hasta que ellos no quieren que se forme un Estado palestino y que convivan los dos pueblos juntos. No. Ni cerca los quieren arrasarlos. Por eso están eliminando a los niños, a las mujeres, sobre todo en los bombardeos de edificios enteros llenos de gente. Porque no quieren combatir el racismo, los odian desde pequeños, los escupen en la cara, en las calles. Entonces, ese Flavio Josefo se mata discutiendo con Platón y otros filósofos de la época, que esos textos antiguos hablaban de ellos. Y aquellos filósofos le decían, no es de ustedes que hablan esos textos. Manetón habla del pueblo pastor, no dice pueblo de Israel. Un pueblo que llegó del Estris.
Y se pregunta Zecharia Sitchin, ¿acaso Flavio Josefo, ajustó los escritos de Manetón para que se adaptaran al relato bíblico? ¿Ven? Zecharia Sitchin sabe de la cuestión de la manipulación de textos antiguos para adaptarlos a otra realidad temporal. ¿Acaso Josefo ajustó los escritos de Manetón para que se adaptaran al relato bíblico? ¿O ciertamente los acontecimientos relativos a la permanencia, al duro trato y al posterior éxodo de los israelitas ocurrió durante el reinado de uno de los más famosos faraones, conocido como Tutmosis o Toumosis, como dice Flavio Josefo, que menciona Manetón? Esas dos preguntas se las hace Zecharia Sitchin. Y sigue diciendo, Manetón se refería al rey que expulsó de Egipto al pueblo pastor. Pero el texto que menciona Flavio Josefo, referente a Manetón, no dice que los expulsó. Le dice que negoció con el pueblo pastor para que se fueran de Egipto donde quisieran sin ser molestados. Expulsión es otra cosa. Y aquí dice Zecharia Sitchin que Manetón se refería al rey que expulsó de Egipto al pueblo pastor. Lo que se dice anteriormente que Flavio Josefo escribe no es que dice expulsó. Negoció con ellos para que se fueran de Egipto sin ser molestados. En una sección dedicada a los faraones de la 18ª dinastía, dice que el rey expulsó de Egipto al pueblo pastor. Los egiptólogos aceptan ahora como un hecho histórico la expulsión de los Ixos. Aquel pueblo se llamaba Ixos, que se refiere a los reyes pastores asiáticos, como dice Manetón, en 1567 a.C. Los egiptólogos aceptan como un hecho histórico la expulsión del pueblo de los Ixos, nada de pueblo de Israel, los reyes pastores asiáticos en 1567 a.C., a cargo del fundador de esta dinastía de faraón, de la 18ª dinastía, a cargo del fundador de esta dinastía, el faraón Atmosis, o Amosis en griego. Esta nueva dinastía que fundó el imperio nuevo en Egipto, bien pudo haber sido la nueva dinastía de faraones que no conoció a José, de la cual habla la Biblia. En el capítulo 1 del libro del Éxodo, verso 8, dice que llegó al al trono de Egipto un faraón que no conoció a José. Recuerdan la historia de José en la Biblia, ¿no? Que dice que los hermanos ahí en Canaán lo vendieron. Era hijo de Jacob, uno de los más pequeños, que tenía 2 hermanos, ¿no? Y que ellos le tenían envidia y lo vendieron a unos mercaderes que pasaron por ahí, lo fueron a vender a Egipto como esclavo, y que allá lo compró alguien de cercano al faraón, y preso lo descubrieron que tenía una gran sabiduría y era un gran administrador a nivel económico, y que el faraón lo nombró para que al administrar su economía, de administrar el país, y que José lo hizo con una gran efectividad, ¿no? En los tiempos de las vacas gordas y en los tiempos de las vacas flacas supo cómo administrar los bienes, y en Egipto nunca faltó cereal, mientras otros países alrededor, como Canaán, por ejemplo, sufrían una gran sequía y una gran carencia de cereales. Se tenían que trasladar a Egipto a buscar cereales. Era el granero, y todavía lo es. El Valle del Nilo es un granero. Y así llegaron esa gente de José a Egipto. Y que después de años y años José mandó a buscar a su familia, a su padre y a sus hermanos, para que residieran allá. Entonces a eso se refiere la Biblia. Cuando dice que en el Éxodo capítulo 1 al 8, que parece que llegó un faraón de una nueva dinastía de faraones que no conoció a José.
Teófilo, obispo de Antioquía, ahí lo que hoy es Turquía, estaba por ahí esa ciudad de Antioquía, entre Siria y Turquía, por ahí estaba esa ciudad de Antioquía, del siglo II, ese señor Teófilo, obispo de Antioquía del siglo II de la Iglesia Católica. También hace referencia en sus escritos a ese escritor antiguo egipto llamado Manetón, y afirma que los hebreos, dice que los hebreos fueron esclavizados por el rey Tecmosis, que parece con aquel que dice Manetón llamado Toumosis. Entonces ese Teófilo, citando también a Manetón, afirma que los hebreos fueron esclavizados por el rey Tecmosis, para el cual construyeron fuertes ciudades, como por ejemplo la ciudad de Peito, la ciudad de Ramsés, la ciudad de On, que después se llamó Heliópolis. Después ese pueblo partió de Egipto bajo el faraón cuyo nombre era Amasis, o sea, otro de esa misma dinastía. Eso dice ese Teófilo, obispo de Antioquía del siglo II después de Cristo, citando a ese Manetón que Flavio Josefo de la época de los romanos también había consultado, ¿no?, sobre el mismo tema del pueblo que fue expulso de Egipto. ¿Eran los israelitas o fue aquel pueblo de los Ixos, los reyes pastores? Pues lo que defienden esa teoría de que era de Flavio Josefo, dicen que aquellos eran israelitas. Los otros filósofos y escritores antiguos decían no eran ustedes. Dice Charia Sitchin se va por la línea, Charia Sitchin era judío también, se va por la línea de que sí, que eran esos los israelitas. Y ese obispo de Antioquía del siglo II después de Cristo dice también que sí, que eran el pueblo hebreo, ¿no? De estas antiguas fuentes egipcias se desprende que los problemas de los israelitas comenzaron con un faraón llamado Tutmosis o Toumosis, como lo menciona Flavio Josefo citando a Manetón. Dice que los problemas de ese pueblo comenzó con ese faraón y culminaron con su partida bajo un sucesor suyo llamado Amasis, un sucesor de ese faraón Tutmosis. Y se pregunta Charia Sitchin, ¿cuáles son los hechos históricos, tal como se aceptan en este momento? Sigue diciendo, después de que Amosis expulsara a los Ixos, Charia Sitchin dice que los expulsó, pero Manetón dice que negoció con el pueblo pastor para que salieran y fueran donde quisieran sin ser molestados. Son dos expresiones distintas. Expulsarlo es una cosa, negociar para que se vayan pacíficamente es otra. Después de que Amosis expulsara a los Ixos, sus sucesores en el trono de Egipto, varios de los cuales llevaban ciertamente el nombre de Tutmosis, como afirman los historiadores antiguos, emprendieron campañas militares en el Gran Canaán, lo que hoy es Palestina, Israel, Líbano, esas zonas por ahí, Siria, sur de Turquía. El Gran Canaán, dice que ese faraón llegó hasta allá. Emprendieron campaña varios de esos faraones militares en el Gran Canaán, utilizando el camino del mar. Si cogen un mapa van a ver que desde Egipto hasta el Líbano se sigue toda la costa del mar Mediterráneo y se llega hasta allá. Ese era un camino antiquísimo, se llamaba el camino del mar, que se usó para muchas conquistas, ¿no? De los egipcios subían por ese camino del mar, iban conquistando, llegaban hasta allá, hasta el Líbano, conquistando territorio, el camino del mar. Y dice entonces que ese camino fue usado como una ruta de invasión por los faraones egipcios. Tutmosis I, que reinó en el 1525 y el 1512 a.C., que era soldado de profesión, puso a Egipto en pie de guerra y lanzó expediciones militares en Asia. Cuando él dice Asia se refiere a esa parte de lo que es Canaán, Israel, Palestina, Líbano, que puede llegar hasta allá, hasta Sumeria, ¿no? Hasta Mesopotamia. Entonces eso es Asia, a eso se está refiriendo. Puso a Egipto en pie de guerra y lanzó expediciones militares en Asia.
llegando a alcanzar el río Éufrates. Creemos que fue él el que temió la deslealtad de los israelitas, porque hay un texto en la Biblia que dice, en el Éxodo 1, por ahí, dice, cuando se llame a la guerra, ese pueblo se unirá a nuestros enemigos, decía ese faraón. Entonces hay que expulsarlos de aquí. Y ordenó la matanza de los varones israelitas recién nacidos. Ese Tutmosis I, que era un militar, dice Charesin que fue ese señor el que ordenó esa matanza de los varones israelitas nacidos. ¿Qué es lo que se busca? Fíjense, eso viene de antiguo, matar niños. O sea, una guerra precisamente para matar niños, que no es accidental, que no es como se dice hoy en el lenguaje militar, como resultados así de lo que no se quería hacer. No, son políticas calculadas para matar niños. ¿Y qué es lo que se busca con eso? Eliminar a un pueblo. Porque ¿cuál es el futuro de un pueblo? Los niños que están acabados de nacer y los que están un poco más adelantados en la vida. Ese es el futuro de un pueblo. Entonces, matar a esa generación, que es la que va a ser el futuro de ese problema, es eliminar ese pueblo. O sea, es una política para eliminar ese pueblo. ¿Por qué les recalco? Y esa política sería mucho más horrible, más efectiva si también se mata a las mujeres, madres de esos niños que los cuidan, que los amamantan, que los ayudan a crecer. ¿Por qué insisto en esa parte? De que ya sucedió en la historia. Y la vuelve a hacer un rey en Jerusalén. En la época de Jesús. Aquí en este rey se salva Moisés, que lo dejaron en una cesta y se fue por el río y lo agarró una princesa que parece estaba bañando y lo crió en el palacio del faraón de esa época ahí. Pero en el Evangelio nos dice que también Herodes usó la misma política, o sea, se conocía esa política ya, para matar a todos los niños varones, intentando librarse de quien podía quitarle el poder, un futuro rey. Entonces son políticas de genocidio, diríamos hoy, bien pensadas, no son accidentales. Y entonces recalco el punto para hacer contacto con la historia actual. ¿Por qué más de 9.000 niños muertos por Israel? Y atrás de los niños, mujeres muertas, bombardeando edificios llenos de gente, diciéndole a la gente, refúgiense en tal lugar, y allá le mete la bomba. Bombas potentísimas que hacen un agujero, casi se llevan un barrio entero, una cuadra de edificios enteros que se las vende Estados Unidos. Eso es accidental. O como dicen los militares mentirosos, que siempre mienten, no es que estamos eliminando a Hamas, que nos atacó. ¿Quién le cree esa mentira a los militares israelitas? ¿Quién? Son políticas que ellos conocen ya desde antiguo. Esa gente lee estos libros. Sobre todo los militares leen estos libros. ¿Ustedes creen que estos libros son escritos así y que uno los agarra? No, estos libros tienen un material estratégico y de información privilegiada. Los militares saben, conocen estos libros. Conocen de esas guerras antiguas y copian políticas y maneras de hacer las guerras. Lo que está haciendo Israel en Palestina es eso. Él quiere eliminar al pueblo palestino y está usando esas mismas políticas. Antes se negaba, porque lo vienen haciendo desde 1946, cuando Inglaterra le dio luz verde y Estados Unidos para que se establecieran en los territorios de los palestinos y comenzaran a expulsarlos y a quemarles las casas. Y
Y hasta el día de hoy se la siguen destruyendo con ellos adentro, los que no quieren salir, con los bulldozers, y de que destruyen todo inmediatamente, decreta el Netanyahu que se construyan miles de casas para colonos que van de otros países, que son judíos, a poblar territorio expropiado a los palestinos. ¿Por qué las bombas para matar más de 8.000 niños? ¿Eso es accidental? No, son políticas pensadas, es un gobierno genocida, terrorista, como se dice. Y ellos acusan a que jamás son los terroristas, ven como la mentira de los militares. Tienen patas cortas. Ahora el mundo entero se ha dado cuenta de lo que realmente es Israel. Con ese ataque de Hamas, inmediatamente lo agarraron los militares y comenzaron una propaganda mundial. Los terroristas, peores que el Estado Islámico, violaron niños, violaron mujeres, secuestraron niños, masacraron. Todo es falso, señores. Es para desacreditar a Hamas. Eso es lo que ellos han venido haciendo de 1946 ahí con los palestinos hasta el día de hoy. Más de 8.000 niños muertos en los bombardeos. Y continúa y dicen, no, vamos a continuar. Nadie en el mundo nos puede parar. Eso no lo digo yo, lo dijo Netanyahu. No importa que el mundo se oponga, vamos a destruir lo que tenemos que destruir. ¿Y por qué le metes bomba al hospital? A las escuelas donde están refugiados, a la idea de las madres con sus niños, a los centros donde está acumulada la comida que llega de fuera para los residentes de Gaza que han tenido que huir por los bombardeos. Le quema los camiones con comida, le corta el agua y la luz. ¿Qué se busca con eso? Eliminarlos, extinguirlos. Es el genocidio. Ven que estos libros no son antiguos. Se sigue practicando lo mismo hasta el día de hoy. Ilumina lo que está pasando hoy. Son políticas pensadas militarmente. Son planos militares. No son equívocos, no son errores. No se dejen engañar. Los militares mienten mucho. Ya le di eso varias veces. Eso está dentro de su formación. La mayoría de los militares del mundo los han formado los israelitas, los estadounidenses. Y le meten la misma doctrina. Mentir hasta el último momento. Cuando la cosa se complica, mienta hasta lo último. Eso lo hacen ellos y lo repiten esos militares que ellos formaron en nuestro país. Mentir hasta el último momento. No es confiable la palabra de los militares. Miren a Ucrania. ¿Qué está diciendo Zelensky y algunos militares? No, que la gente que está siendo reclutada para mandarlo al frente en la guerra son gente patriotas. Son ucranianos que quieren defender su patria. Hay un entrevistador de una cadena inglesa, la BBC de Londres, entrevistando a uno de esos señores en Ucrania. Y él diciendo, no, aquí no hay... Aquí el que está en el frente porque está defendiendo la patria, son patriotas. Y el tipo de la televisión le pone al lado el vídeo donde él está, le pone otro vídeo porque la gente que está viendo la televisión se dé cuenta de la mentira que está hablando. Le pone a los militares en Ucrania secuestrando a la gente en la calle, metiéndola a la fuerza a los carros. Jóvenes que aparecen caminando con sus enamoradas, sus novias en la calle, lo agarran y lo meten de cabeza en el carro. Un hombre de 60 años lo meten de cabeza en el carro y acá resistiéndose. Lo secuestran. Mienten hasta el último momento. Entonces, le estoy haciendo para que vean cómo estos textos antiguos no son antiguos. Son políticas que se siguen actualizando, se siguen usando hoy. Dice Charles Jean, yo creo que fuese Tutmosis primero el que ordenó la matanza de los varones israelitas recién nacidos para exterminar al pueblo. ¿Por qué? Pues pregúntense siempre, ¿por qué a niños? Para exterminar ese pueblo. No lo quieren, lo odian. Lo quieren borrar de la faz de la tierra. Eso se llama genocidio. Y sigue diciendo Secharias, según mis cálculos, Moisés nació en el 1513 a.C., un año antes de la muerte de ese Tutmosis I, que ordenó la matanza de los niños, los varones.
Nació Moisés un año antes, entonces era niño cuando nació. Era niño cuando ese faraón ya estaba casi a punto de morir. Tenía un año de vida nada más Moisés. A principios del siglo XX, un escritor inglés llamado J.W. Jack, en una obra que escribió titulada Las fechas del Éxodo, ese libro de la Biblia, y otros escritores también en la misma línea de ese Jack, se preguntaban si la hija del faraón que había sacado al bebé Moisés de las aguas del río Nilo, donde lo puso su madre en una cesta para salvarlo de la matanza, ¿no? Si esa llamada en la Biblia hija del faraón, es un título, ¿no? Hija del faraón, que había sacado al bebé Moisés de las aguas del Nilo y lo había criado en el palacio real, no habría sido Hatshepsut, el nombre de ella, la hija mayor de Tutmosis I, el que ordenó la matanza de los niños. Hija de él y de su esposa oficial, porque los reyes tenían otras concubinas. Esa es la moral que nos viene de los que nos crearon, los Anunnaki. ¿Sí? Los reyes tienen un harén, lo mismo hacían los Anunnaki en Nibiru, lo hacen. El rey puede tener varias concubinas. Enki nos cuenta la historia de su planeta, así comenzó el rey, llamando concubinas al palacio, y lo que se llama hoy un harén, que lo practican mucho los reyes y los gobernantes y los hombres también de los seguidores de Mahoma. Esa es la moral que nos viene de los Anunnaki, señor. Esa es la moral que está en nuestra genética y no la moral de la Iglesia Católica ni la moral de esos pastores que andan por ahí predicando moral. ¿Sí? Esa es la moral que nos viene de los Anunnaki. Porque en lo que se dio en Nibiru, ellos justificaron esa cuestión de que un hombre podía tener varias mujeres y las mujeres lo aceptaron. ¿Por qué? Porque en las guerras de Nibiru la cantidad de hombres habían muerto entonces habían demasiadas mujeres. Lo mismo que pasa acá. Y entonces esas mujeres querían tener familias también. Pero hay pocos hombres. No sé, hay que repartírselos. Y todavía las mujeres tienen esa mentalidad. Esa es la mentalidad normal. Las beatas de las religiones son las que niegan eso. Y las que están en esas iglesias cristianas niegan. Pero esa es la moral que está en la cabeza de las mujeres. La moral que está en nuestra genética viene de los Anunnaki. Y eso nunca fue pecado. Nunca fue nadie condenado para eso. Eso lo usan los católicos y esas otras religiones para asustar a la gente, ¿no? Que usted, si tiene más de una mujer, usted es un desgraciado, se está fuera de la gracia de Dios. ¿Sí? Que usted va para el infierno. Que usted tiene que dejar una y quedarse solo con una. Dejar la otra, mandarla. Quedarse solo con una, eso es lo que Dios quiere. Pero el padre que dice eso, el pastor, no mueve un dedo para ayudar a esa que va a ser expulsa de la casa con sus hijos. No le importa. Porque él es un fanático de una religión, de una doctrina y suelta eso así, porque no va a asumir las consecuencias. Entonces esos colonizadores llegan con esa mentalidad, con esa moral, diciéndole a los indios que no podían tener más de una mujer, diciéndole a los esclavos, a los otros países que conquistó el Imperio Español. Los sacerdotes llegaban como la avanzada del rey de España y de Portugal, por acá, diciéndole a la gente, usted no puede tener más de 2 mujeres. Y aquel pobre campesino que vivía con sus mujeres tranquilo, todos los hijos de las mujeres de él trabajando la tierra, llegan estos locos y le dicen, mira, Dios no quiere eso. Que esas son cosas de Satanás. Tú eres un desgraciado si sigues en esa situación. Si tú quieres estar en la gracia de Dios y no ser desgraciado, tú tienes que mandar a esas otras mujeres, separarte de ella y quedarte solo con una. ¿Y quién la va a mantener? ¿Quién la va a ayudar a vivir con el hijo? Y a los padres y a los pastores nunca le importó eso. Uno sinvergüenza y irresponsable.
Entonces el pobre campesino, asumiendo esa mentalidad de que Dios lo estaba observando, que lo iba a mandar para el infierno, que el alma se le iba a perder, pues con el miedo muchos destruyeron su moral, que es la que está en la genética del ser humano. Pero no la pueden destruir, la religión no puede destruir la genética. Todavía tú hablas con muchas mujeres, muchos pueblos, aunque no tengan estudio, y lo dicen claramente, no, porque aquí no hay muchos hombres, tenemos que repartirnos los pocos que hay. Ella misma lo dice, tienen su lógica, ¿ves? Y eso viene de lejos. Esa es la moral de los Anunnaki que nos metieron en la cabeza, porque es la que ellos practicaban. La otra de los católicos y esas religiones son morales hipócritas. No está dentro de nuestra naturaleza moral, ser fiel a una persona, tener un solo hombre, tener una sola esposa. Eso no está dentro de nuestra genética moral. Son imposiciones religiosas de esta religión que nos invadieron. Y entonces, hablando de esa princesa, dice Zecharia Sitchin que no sería ella la llamada Hatshepsut, la hija mayor de Tutmosis I, aquel que ordenó la matanza, y de su esposa oficial, ya que no era de una concubina del harén de él. Siendo así, la única princesa real de entonces, aquella a la que se le concedió el título de la hija del rey, un título idéntico al que se le daba en la Biblia, cuando le dice, la llama la hija del faraón, dando un título de princesa, ¿no? La hija del rey, un título idéntico al que se le da en la Biblia. Creemos, dice Zecharia Sitchin, que ciertamente fue ella, y también que el hecho de que Moisés siguiera recibiendo el trato de un hijo adoptado se podría explicar porque cuando ella se casó con el sucesor al trono de su padre Tutmosis I, lo sucedió Tutmosis II, que se casó con ella. Entonces eran medio hermanos. La misma práctica de los Anunnaki desde Nibiru, se casan con su media hermana. Eso le da más acceso al poder, a heredar el poder, el que tener un hijo con su media hermana. Esa es la moral que tenemos dentro, genética, nos la transmitieron los Anunnaki. Somos hechos a imagen y semejanza de ellos, no olviden eso. Entonces, esta princesa, Hatshepsut, la que crió a Noé, se casó con el sucesor de su padre, que fue Tutmosis II, que era su medio hermano. Y este Tutmosis II no pudo darle un hijo a ella. Entonces es lógico que ella adoptara a ese niño como su hijo, que era Moisés. Y ese Tutmosis II murió tras un corto reinado, vivió poco. Su sucesor Tutmosis III, cuya madre fue una de las mujeres concubinas del harén, no era la esposa oficial, la madre de este Tutmosis III, fue el más grande de los reyes guerreros de Egipto. Un antiguo Napoleón, lo comparan algunos egiptólogos. Según la opinión de algunos expertos, de sus 17 campañas en tierras extranjeras para obtener tributos y cautivos para sus principales obras de construcción, la mayoría de estas campañas guerreras en tierras extranjeras para cautivar trabajadores para sus grandes construcciones de ciudades y otros edificios, la mayoría se llevaron a cabo en Canaán, en esa región del Cuey, Palestina, Israel y el Líbano. Por ahí fue ese rey de Egipto a capturar a esa gente para llevarlos como esclavos a que le levantaran esas grandes construcciones en Egipto. La mayoría fueron llevados desde Canaán y el Líbano, llegando al norte hasta el río Éufrates, llegó hasta Mesopotamia capturando gente. Creo, como dice Zecharia Sitchin, como sostenían un escritor llamado T. Pitt, en una obra que escribió llamada Egipto y el Antiguo Testamento, y otros escritos a principios del siglo XX, que fue este faraón, Tutmosis III, el que esclavizó a los israelitas
pues en sus expediciones militares llegó a alcanzar por el norte las tierras de Naharín, el nombre egipcio de la región del Alto Éufrates, de aquí cerca de Siria y Turquía. Es el Alto Éufrates. Naharín, el nombre egipcio de la región del Alto Éufrates, que la Biblia llama Arán Naharín, donde seguían viviendo los parientes de los patriarcas hebreos, descendientes de esos pueblos. Y esto bien pudo explicar el temor del faraón, como se expresa en el libro del Éxodo, capítulo 1, verso 10, cuando dijo: cuando haya guerra, ellos, los israelitas, se unirán a nuestros enemigos, que eran como sus descendientes, ¿no?, de esa gente que vivía por ahí en Canaán. Eso es lo que sugiere Zecharia Sitchin, que eso, ahí tendría sentido esa frase de ese faraón cuando dijo: cuando haya guerra, ellos se unirán a nuestros enemigos. Y sugerimos, dice Zecharia Sitchin, que fue de la sentencia de muerte de Tutmosis III de la que escapó Moisés al desierto del Sinaí, tras enterarse de sus orígenes hebreos y ponerse abiertamente del lado de su pueblo. Recuérdense, lo que han leído ese texto en la Biblia, que Moisés dice un día que estaba paseando, andando ahí entre el pueblo en Egipto, en medio de las construcciones, y vio un capataz egipcio maltratando a un de esos trabajadores extranjeros, y que Moisés lo mató a ese capataz, porque él descubrió que ese obrero que le estaba siendo maltratado era de la raza de él. Y se comenzó una búsqueda de Moisés para matarlo, castigarlo. Entonces él huyó al desierto, salió de Egipto en esa situación. Por eso dice Zecharia Sitchin, de la sentencia de muerte de la que escapó Moisés al desierto del Sinaí, tras enterarse de sus orígenes hebreos y ponerse abiertamente del lado de su pueblo. Remontándonos con nuestros cálculos, intentaremos establecer ahora la fecha en que los israelitas llegaron a Egipto. La tradición hebrea afirma que estuvieron allí 400 años. De acuerdo con lo dicho por el Señor a Abraham en el libro del Génesis, capítulo 15, versos del 13 al 14, lo mismo se dice en el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, capítulo 7 al 6. Sin embargo, el libro del Éxodo dice que la estancia de los hijos de Israel que vivieron en Egipto fue de 430 años, no de 400. Como se dice en el Éxodo, capítulo 12, verso 40 al 41. El calificativo de estancia, con las palabras que vivieron en Egipto, quizás se hiciera para distinguir entre los josefitas, que habían vivido en Egipto desde la época de José, y la recién llegada familia de los hermanos de José, que simplemente llegaron para residir en Egipto, que él los llamó, aquel José. Si esto fuera así, la diferencia de 30 años se podría explicar por el hecho de que José tenía 30 años de edad cuando se le convirtió en el principal administrador de la economía en Egipto. Esto dejaría intacta la cifra de 400 años de estancia de los israelitas, más que de los josefitas en Egipto, y sitúa el acontecimiento en el 1833 a.C. La siguiente pista se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 47, versos del 7 al 9, donde dice: y José llevó a Jacob su padre y lo presentó ante el faraón. Y el faraón le dijo a Jacob: ¿qué edad tienes? Le preguntó: ¿qué edad tienes? Y Jacob le dijo al faraón: los días de mis años son 130. Jacob, por tanto, nació en el 1963 a.C. Estos son los cálculos que está haciendo Zecharia Sitchin, que es el experto en estas cosas, no yo. Ahora bien, dice Zecharia Sitchin, Isaac tenía 60 años de edad cuando nació Jacob. Parece que Isaac era el hijo de Abraham. En el libro del Génesis 6:26 dice que
Isaac tenía 60 años de edad cuando nació su hijo Jacob. E Isaac le nació a su padre Abraham cuando Abraham tenía 100 años. Según nos dice el libro del Génesis, capítulo 21, verso 5. Así pues, Abraham, que vivió hasta los 175 años, tenía 160 años cuando nació su nieto Jacob. Esto sitúa el nacimiento de Abraham en el 2123 a.C., ahí en Mesopotamia, en la ciudad de Nippur, donde residía Enlil. El siglo de Abraham, los 100 años que van desde su nacimiento hasta el nacimiento de su hijo y sucesor Isaac, fue por tanto el siglo que presenció el auge y la caída de la tercera dinastía de los reyes de Ur. Nuestra lectura de los relatos y la cronología bíblica, dice Zecharia Sitchin, sitúan a Abraham justo en medio de los trascendentales acontecimientos de aquellos tiempos, no como un mero observador, sino como participante activo en esos acontecimientos. En contra de las afirmaciones de los que abogan por el criticismo bíblico y que dicen que con el relato de Abraham la Biblia pierde el interés en la historia general de la humanidad y de Oriente Próximo para concentrarse en la historia tribal de una nación en particular. La Biblia, dice Zecharia Sitchin, continúa relatando de hecho acontecimientos de la mayor importancia para la humanidad y su civilización, como ya hiciera con los relatos del diluvio y de la Torre de Babel, nos relata una guerra de características sin precedentes y un desastre de singular naturaleza, acontecimientos en los que el patriarca Abraham jugó un importante papel. Es el relato de cómo se salvó el legado de Sumer, cuando el mismo Sumer fue condenado a la extinción. A pesar de los numerosos estudios que se han hecho acerca de Abraham, lo cierto es que todo lo que sabemos de él es lo que nos encontramos en la Biblia. Perteneciente a una familia que remonta a sus antepasados al linaje de Sem. Recuérdense Sem, que era uno de los 3 hijos de Noé, que salió del arca, ¿no? Sem, Jafet y no recuerdo el otro. Sus antepasados al linaje de Sem. Abraham, llamado al principio Abram, era hijo de Terach, el sacerdote del templo de Enlil, ahí en Mesopotamia, en Nippur, siendo sus hermanos Harán y Nahor. Harán, hermano de Abraham, murió a temprana edad cuando la familia vivía en la ciudad de Ur, el sur de Mesopotamia. Allí Abraham se casó con Sarai, que después se llamaría Sara, que era una princesa, porque recuérdense que era familia de sumo sacerdote. El padre de Abraham era familia del sumo sacerdote de la residencia o del templo de Enlil, y en Nippur. Enlil, el comandante de todos los Anunnaki aquí en el planeta. Entonces era una casta esa familia de Abraham, era gente de clase alta, diríamos hoy, ¿no? Y de una formación tremenda. Y se relacionaban con ese tipo de personas también ellos, por los países que iban, porque se les reconocía su categoría de gente de clase alta. Y se casa con una princesa, Sarai, que también es de clase alta, que es su media hermana. Por eso a Abraham se le recibe, siguen diciendo esos textos bíblicos que hablan de él, que él fue recibido por el faraón. O sea, no era cualquier persona, un cualquier llega a un país y llega allá, y a qué le importa. Pero llegó fulano de tal, entonces el presidente lo llama y lo recibe en el palacio porque es una persona de otra categoría, ¿ves? Eso era Abraham y su familia. Y dice entonces que Terach, el padre de Abraham, era sumo sacerdote en Mesopotamia, en Nippur. Tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, que era hijo de aquel hermano que murió primero, llamado Harán.
tomó Abraham a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y partieron y fueron desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán, y fueron hasta Harán y moraron allí. ¿Por qué Harán? Porque Harán era una ciudad que pertenecía a Naram-Sin, el Anunnaki que gobernaba por detrás del rey en la ciudad de Ur, ahí en el sur de Mesopotamia. Entonces Harán, ahí en el norte, ya en lo que hoy es Turquía, era como una segunda Ur, una copia de esa ciudad. Pues ellos se van entonces a esa ciudad. Los arqueólogos han encontrado Harán, que hoy se llama Harran, ahí en el sur de Turquía, que significa la caravanera. O sea, que por ahí era un camino donde pasaban muchas caravanas de comerciantes, ¿no? Y está situada al noroeste de Mesopotamia, en las estribaciones de los montes del Tauro, lo que hoy es Turquía y Siria, por ahí, norte de Siria y sur de Turquía. Y fue un importante cruce de caminos en la antigüedad. Del mismo modo que Mari, la ciudad de Mari, ahí en lo que hoy es Siria, por ahí controlaba la entrada meridional desde Mesopotamia a las tierras de la costa mediterránea. Harán controlaba la entrada de la ruta septentrional a las tierras de Asia Occidental. En los tiempos de la tercera dinastía de Ur, Harán marcaba la frontera entre los dominios de Nannar, el hijo de Enlil, y los de Hadad, su hermano, en Asia Menor, todo lo que es Mesopotamia del norte, Siria, todos esos lugares por ahí, Líbano, Asia Menor. Y los arqueólogos han descubierto que era un reflejo de Ur. Harán, como ya les dije, era una segunda Ur. Que Naram-Sin ordenó que se construyera aquella ciudad allá, Harán, en el norte, como una copia de la ciudad de Ur. Y allá se le veneraba a él también como un dios, ¿no? A Nannar-Sin, ahí en Harán. Por eso se tiene lógica que Tera, el padre de Abraham, siendo sumo sacerdote de Enlil, que era el padre de Naram-Sin, vaya desde Nippur en Mesopotamia a morar al sur de Mesopotamia, que es Ur, donde está Naram-Sin, hijo de Enlil. Y después se va a Ur, que es otra ciudad, una copia de Ur, que también le rinde homenaje como dios a Naram-Sin. Entonces tiene lógica, era un sacerdote de ese clan de Enlil, el Tera, el padre de Abraham. Y es por eso que cuando Enlil manda a exterminar a esas ciudades ahí, ese Enlil, que la Biblia, el manipulador de la Biblia, llama Yahvé, que se apareció, dice, se aparecieron 3 hombres, estando Abraham sentado delante de su tienda al atardecer, ¿no? Y que uno de ellos era Yahvé. Entonces, ¿qué Dios es ese que anda por ahí con otros 2 juntos caminando? Y Abraham le prepara una oveja y se dan esas alturas de carne y después siguen caminando y dicen, no, descansen aquí, quédense aquí. Uno lee, cuando uno dice que ese Dios de la Biblia era el Dios que creó el universo, es porque uno no ha leído bien o porque no se entera mucho de las cosas, porque son ridículas esas afirmaciones, ¿no? Cuando uno lee los textos se da cuenta que no cuadra. Entonces dice que los arqueólogos han encontrado Harán, la ruina de Harán, llamada Harran, la caravanera. Dice que fue un importante cruce de caminos, ¿no? En la antigüedad, caravanas de comerciantes pasaban por ahí. En la Biblia no se da ninguna explicación a la partida de Ur. ¿Por qué ese tal Dios, que pudo haber sido Nannar-Sin o pudo haber sido Enlil, que la Biblia le llaman de Yahvé, le dijo a Abraham, vete al norte, vete a Harán? No dice el por qué. En la Biblia no se da ninguna explicación a la partida de Ur, ni tampoco se dice el momento, pero podemos suponer las respuestas si relacionamos su partida con los acontecimientos de Mesopotamia en general y de Ur en particular. O sea, dice Charya Sitchin,
aunque en la Biblia no se dice por qué el tal Dios le dice a Abraham que salga de Ur y se vaya al norte, a la ciudad, la tierra que yo te mostraré, es a Harán. Pero dice Zecharia Sitchin que aunque en el texto bíblico no se da las explicaciones del por qué esa, él dice no, pero leyendo los acontecimientos que se daban en esa época se puede entender el por qué se envía a Abraham que vaya al norte. Eso es lo que nos dice Zecharia Sitchin. Sabemos que Abraham tenía 75 años cuando más tarde fue de Harán a Canaán. Por lo que se sugiere en la narración bíblica, la estancia en Harán debió ser larga y nos ofrece la imagen de un Abraham joven y recién casado cuando llega a Harán. Si, según nuestros cálculos, dice Zecharia Sitchin, Abraham nació en el 2123 a.C., tendría 10 años cuando Ur-Nammu, el rey ahí de Ur, ascendió al trono de Ur. Y cuando a Nagnar se le confió la administración de Nippur por parte de su padre Enlil. Y tendría Abraham 27 años cuando Ur-Nammu, aquel rey, perdió inexplicablemente el favor de Anu y Enlil. O sea, dejaron de apoyarlo y murió miserablemente fuera de su ciudad, que fue una ofensa, ¿no? Un tipo protegido por los llamados dioses y el pueblo vio que murió de una manera tan fea. Ahí se entró una crisis de fe a la gente, pero estos señores son dioses, no son dioses. Aunque los antiguos le llamaban dioses, señores, no piensen que todos los terrestres antiguos se creían el cuento. Igual que hoy, mucha gente cree que ese Dios está allá, otra gente dice, no, yo soy ateo, no creo en esas teorías de que Dios está, lo que dicen las religiones, esas cosas. Igualito que antes. Hay gente que no se traga el cuento, otros creen, otros son fanáticos. Era igual anteriormente así. No todo el mundo creía que esos señores eran dioses, ni los trataba como dioses tampoco. Porque ellos veían lo que hacían, incluso veía que muchos de ellos morían. Entonces no eran ningunos eternos, ni dioses tampoco. Entonces no se crean que el terrestre ha sido un bobo que se creyó esa historia y se la tragó así y que todo el mundo hizo eso. No es así, es como sucede hoy. Y gente que estudiaba y descubría que esos señores no eran nada de dioses. Pero esos textos de esa gente no llegan hoy. Hoy aparecen libros cuestionando las religiones, cuestionando el origen de las iglesias, pero anteriormente no había esa capacidad de expandir ese tipo de información de esa gente que no creía en esos señores como si fueran dioses. Entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin, y tendría Abraham 27 años cuando Ur-Nammu, aquel rey de Ur, perdió inexplicablemente el favor de Anu y de Enlil, muriendo en un distante campo de batalla. Todo el mundo pensaba que los llamados dioses lo iban a proteger al rey porque lo apoyaban, ¿no? Ya hemos descrito el traumático efecto de aquel acontecimiento de la muerte de Ur-Nammu en un campo de batalla. El efecto de aquel acontecimiento sobre la población de Mesopotamia, el golpe que supuso en la fe del pueblo, en la creencia de que estos señores eran dioses, en la omnipotencia de Nagnar, que era el llamado Dios ahí en Ur, y la fidelidad de la palabra de Enlil, que habían prometido protegerlo, como ellos son los dioses, pues el que está protegido por los dioses, pues no le va a pasar nada tan miserable como le pasó a ese rey que murió en batalla de una manera muy fea. Entonces la gente dice, pues entonces ¿qué dioses son esos? Que el rey que le sirve a ellos y que ellos le dan su favor, lo dejan morir de esa manera, ¿ves? Una crisis de fe. Es como mucha gente que coloca la fe en los padres, en las monjas, en la ropa que tiene el padre, en la ropa que tiene la monja, que coloca la fe en la ropa que tiene el pastor. Y cuando ellos ven que esos señores hacen cosas contradictorias, como lo hace cualquier hombre sin vergüenza, la gente dice, no, pero ya no se puede creer esto. ¿Por qué? Porque la fe de la mayoría de la gente está en esas personas, en su ropa, en la apariencia, en lo que dicen, no en un tal Dios. Esos señores le hablan de Dios, pero la gente cree en ellos. Y mucha gente de ingenua le entrega a sus hijos al padre, le entrega a su hija a la monja.
Le entrega a su hijo al pastor, que se los cuide, que se los guíe por el buen camino. Y cuando de una vez están estuprados y violados o violadas. Porque la gente es muy ingenua en esas cosas, ¿no? Se cree que con esos señores está la seguridad total, el buen comportamiento permanentemente, la buena conducta es un privilegio de esos señores y cometen esas ingenuidades. Cuando suceden los hechos, entonces la gente abre los ojos y dice, ¿pero qué es esto? Ya no creo más en eso. Te pasó por bobo. Quítele la ropa y va a ver que es un hombre igual que otro. Quítele la ropa a la mujer, va a ver que otra mujer igual que otra, que menstrua y tiene todo lo que tiene otra mujer, que puede ser buena, seria, sincera y puede ser sinvergüenza, hipócrita y mentirosa, como lo son los hombres y las mujeres normales. Si usted ve desde ese punto de vista, usted no cae en esos engaños, no se frustra. Por eso le pasó a esta gente de Mesopotamia, en Ur, que tenían esos dioses en ese ideal. Y cuando vieron lo que le pasó al rey, pues cayeron en una crisis de creencia, ¿no? Una crisis de fe, dice Zecharia Sitchin. Es lo mismo pasa hoy. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, el año de la caída de ese rey Urnanmu fue el 2096 a.C. Y se hace Zecharia Sitchin la pregunta. No pudo ser el año en que bajo el impacto del acontecimiento o como consecuencia de él, Terah, el padre de Abraham y su familia, dejaron la ciudad de Ur en dirección a un destino lejano en la ciudad de Harán, al norte de Mesopotamia. La segunda Ur, lejos de Ur, la que estaba en el sur. Esa es la pregunta que se hace Zecharia Sitchin. No pudo ser ese el año en que se dio esa inmigración de Abraham y su familia hacia el norte, hacia Harán. A lo largo de todos los años que siguieron con el declive de Ur y la inmoralidad del rey Shulgi, ese rey Shulgi, ya lo leímos anteriormente, se le fue el poder a la cabeza, ¿no? Era amante de Inanna. Decían el hijo de la vulva de Inanna. Eso es el pueblo que le pone esos nombres, porque lo veían. Que Inanna lo tenía como una marioneta, pero no a nivel político nada más, pero también en la cama. Se lo comía cuando le daba la gana. Y el pueblo veía eso y le pusieron ese nombre, ¿no? El hijo de la vulva de Inanna. A lo largo de todos los años que siguieron con el declive de Ur y la inmoralidad de Shulgi, la familia permaneció en Harán, la familia de Abraham. Después, súbitamente, el Señor actuó de nuevo. A ese que le llama el Señor es el tal Yahvé, dice que llama a Abraham, ¿no? Es un Anunnaki. Y dice el texto en la Biblia, y Yahvé le dijo a Abraham, vete de tu país y de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham partió tal como le había dicho Yahvé, y Lot, su sobrino, se fue con él. Recuérdense que Lot era hijo del primer hermano de Abraham que murió temprano, ¿no? Y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando dejó la ciudad de Harán. ¿Ve? Salen de Nippur, van a Ur, y de Ur lo manda el tal Dios ese a Harán, al norte. ¿Con qué fin? No se dice, pero dice Yareshin, los acontecimientos de esa época nos van a dar la respuesta. ¿Por qué Abraham fue enviado al norte con la familia? Vamos a parar por aquí, señores, para que no se haga muy largo este vídeo. Gracias a todas y a todos los que nos siguen en este canal.